hermanos, si podemos tomar nuestros asientos. Daniel capítulo número 1 al verso número 7 se ha dado lectura. Y simplemente como para hacer un breve recuento, ¿sí? Recordemos, mis queridos hermanos, de qué manera este pueblo, hablando de la nación de Israel, luego de que incurrió en la idolatría, fue sentenciada por diversos profetas para que ésta se volviera a Jehová. Pero la necedad y la terquedad del pueblo hizo que el propósito de Dios sí terminara cumpliéndose. Es decir, vinieron sus enemigos, y en este caso la nación de Babilonia, y tomó cautivo a todos los judíos y los llevó a su nación. Más adelante podemos ver también de qué manera sí, las tribus se habían distribuido en dos reinos. Todo esto sí formaba la nación de Israel. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín y también los levitas, los cuales no estaban contados en medio de los pobladores como principales de guerra. Todo esto, mis queridos hermanos, sí, se llevó a cabo aproximadamente durante un periodo sí, de 70 años. Nabucodonosor con su imperio ingresó a Israel y en 3 oportunidades hizo una migración total, dejando solamente a los más desvalidos y a los pobres en medio de la nación judía. Todo esto, mi querido hermano, sí, recuerde a lo largo de muchos profetas que alertaron a cada uno de los reinos, así como Elías, Eliseo, Amós, Oseas, Jonás y Nahum eran profetas del reino del norte. En el reino del sur, Joel, Abdías, Isaías, Miqueas, Habacuc, Baruch, Jeremías, Daniel, sí, y también Ezequiel se movieron en el reino del sur, alertando a su pueblo para que el pueblo buscara de Dios, pero el pueblo hizo oídos sordos. Todo esto, mi querido hermano, sí, frente a una nación que ya gozaba del respaldo divino. Babilonia había sido un instrumento en las manos de Dios para realizar en la nación de Israel su juicio. Es precisamente en esa gran nación que Dios permite que 4 muchachos de una edad aproximada entre los 12 y 14 años de edad incursionaran en esta nación, pero con un propósito muy especial. Entre ellos se ha podido leer acerca de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los cuales dice el versículo número 7 que a Daniel se le llamó más tarde Belsasar o príncipe de Bel, a Ananías sí se lo llamó Sadrach o Ra, que es igual a rey, a Misael Mesá, que significa diosa Babilonia, y a Azarías se le llamó Abednego o siervo, dice ahí, del fuego sí, incandescente. Ahora bien, hecho este resumen, mi querido hermano, acompáñeme a la escritura y leamos en detalle qué nos tiene el Señor preparado desde el versículo número 8. Acompáñeme a la escritura y leamos. Y Daniel, dice la escritura, propuso ¿en qué? Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Recordemos, mi amado hermano, la nación de Israel había sido llevada cautiva a una nación sin pagana y por ende idólatra. El Dios sí de ellos era el Dios Bel. Por eso es que de manera inicial a Daniel se lo asocia con el nombre de Belsasar, ¿sí? Luego esta nación, ¿sí?, nos declara la escritura, fue transportada hacia la nación de Babilonia. Pero al rey Nabucodonosor, ¿sí?, se le antoja escoger de entre los más, sí, muchachos de la nación de Israel para que sirvieran en esta gran ciudad, para que estuvieran al servicio, sí, de este reinado. Sí, le place escoger a los jóvenes o a los muchachos de la nación, sí, judía. ¿Cuál era el propósito? Acompáñeme por favor al versículo número 4.
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Cuál era la intención del rey frente a la elección de estos jóvenes? No eran 4 solamente, debieron haber sido decenas de muchachos que el rey habría de preparar. Esta preparación incluía simplemente una preparación anticipada para unirlos a la corte del rey como astrólogos, adivinos, magos y encantadores. Esa era la intención del rey, a formar un nuevo equipo, por así decirlo, de jóvenes que se adiestren para servir posteriormente en la corte del rey. Ahora bien, Babilonia no era una ciudad pequeña. Babilonia era un gran imperio, mi querido hermano. Babilonia era una perla que brillaba en medio de naciones destruidas. Recuerde que Dios había levantado a Babilonia como el mayor imperio del mundo en aquel entonces. De hecho, de esta gran ciudad se habla de que ella contenía una de las 7 maravillas del mundo, refiriéndose a los jardines colgantes. Amado hermano, pertenecer o ser ciudadano o escogido como un ciudadano de aquella ciudad era un privilegio muy grande. Estos jóvenes tenían la dicha de servir dentro del palacio de ese rey llamado Nabucodonosor. Evidentemente, si eso lo quiero trasladar a nuestros tiempos, ¿a quién no le gustaría estar al mando o pertenecer a una institución que toda ella representaba y de hecho, diríamos que transpiraba gloria y poder? Muchos hubiesen querido estar en el lugar de Daniel. Muchos que habrían querido estar en el lugar de Ananías, de Mesac y también de Abednego. Todos ellos fueron elegidos no porque hubiesen sido, de pronto un desperdicio de esa nación. Fueron llevados cautivos, pero preelegidos de acuerdo a ciertas virtudes que ellos ya habían mostrado, desde que estaban viviendo en la nación judía. Ahora bien, la Biblia dice en el versículo número 7, acompáñeme por favor, que el rey dio una orden a uno de sus capataces, al encargado de administrar, a estos jóvenes. Versículo número 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Es decir, que Aspenaz tenía la responsabilidad de escoger de la realeza judía jóvenes que fuesen capaces de rendir conforme a las demandas de este imperio. Es decir, mi querido hermano, si lo quiero pasar al presente, si usted quisiera ingresar a una buena universidad, de hecho nuestro estado ha implementado evaluaciones previas y estas sujetas a un puntaje. Todo aquel que no rinde o no aprueba o no llega a cumplir dicho puntaje no puede adquirir ni las becas ni la entrada para las mejores universidades de esta nación. De la misma manera, Nabucodonosor trató de escoger lo mejor de lo mejor, de la nación judía. El versículo número 8 nos asienta o nos lleva a otra trascendencia luego de esa elección. Nos dice el Señor: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ahora, aquí a mí me nace una gran pregunta. ¿Qué tenía la comida del rey que de pronto, al paladar de Daniel, al paladar de un Ananías, de un Sadrach, de un Abednego, no hubiesen probado antes? Recordemos que ellos pertenecían ya de por sí al linaje real.
Es decir, que estaban acostumbrados a comer y a comer bien. Más allá de eso, mi querido hermano, sí, ¿qué podría tener esa comida que pudiera asociarse con algo de contaminación para ellos? Para poder entender, sí, esta situación, acompáñeme por favor más adelante y veamos un antecedente en el mismo libro de Daniel, de qué manera se asociaba con lo malo la comida o la alimentación, sí, babilónica. En Daniel capítulo número 5. Daniel capítulo número 5. Versículo número 3 y 4. ¿Lo tiene? Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y dice la Escritura, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Verso número 4. Bebieron vino, y aquí está algo curioso, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es decir, que cuando los babilónicos se sentaban a la mesa, a los banquetes, su comida, su bebida, no era solamente algo que llenara sus vientres, sino que previo al festín se hacía una dedicatoria, se hacía de pronto una oblación hacia los dioses que estaban de alguna manera bendiciendo al imperio babilónico. Es decir, que la comida real, primeramente era ofrecida a sus dioses y luego poder ser degustada, por los paladares de la casa real. De esa comida, dice la Biblia, si usted me acompaña a Daniel, capítulo número 1, versículo número 5, es precisamente de esa comida que dice ahí que el rey señaló una ración para cada, ¿qué dice ahí? Para cada día de esa comida. Es decir, que la comida ofrecida a estos jóvenes que venían de esta nación judía, primeramente pasaban por una especie de ritual que se lo entregaban a sus dioses para luego posteriormente llevárselo a los muchachos que estaban en preparación. Esta comida, mi querido hermano, para Daniel fue una ofensa, fue de alguna manera una desestimación, porque ellos estaban, aun cuando eran jóvenes y eran pequeños, estaban con su corazón, alabando y sirviendo al Dios viviente. La Biblia nos declara, versículo número 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ahora, por el antecedente de Daniel capítulo 5, sabemos que la comida era previamente ofrecida ¿a quién? A sus dioses. Y luego dada en banquete tanto al rey como a los que el rey designaba. Pero el comer esta comida sacrificada a los ídolos u ofrecida a los ídolos realmente podía contaminar a un muchacho, o en este caso a aquellos jóvenes. Acompáñenme por favor y veamos qué nos declara el Nuevo Testamento referente a esta situación. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 8, primera carta de los Corintios, capítulo número 8. Veamos qué nos dice la palabra referente a aquello que el mundo ofrece a los ídolos y luego participa de aquello que ha ofrecido. Primera carta a los Corintios, capítulo número 8. ¿Lo tiene?
Versículo número 4. Acerca pues de las viandas, es decir, de las comidas que están en las viandas, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, es decir, que un solo Dios. Ahora, vamos aterrizando este tema para poder extraer la lección, sí, espiritual para el presente. A la verdad, comer algo que alguien haya ofrecido, sí, en este caso por su ignorancia, en modo alguno, sí, nos empaña o nos logra o nos puede llegar a lograr contaminar. Pero entendemos nosotros por la Escritura, los cuales han sido ya, diríamos así, emblanquecidos por el poder de Jesucristo con su sangre, aquel que nos ha quitado el velo de la ignorancia. Sabemos que los ídolos, sí, no son más simplemente que objetos mudos que no pueden ni oír, ni ver, ni responder. Pero, mi querido hermano, si eso a la verdad no tiene valor alguno, ¿podríamos realmente participar de un festín o podríamos tomar en una invitación algo de aquella comida que alguien en ignorancia logra ofrecer? Entendamos que en nuestra propia nación hay festividades en muchos lugares que son dedicadas, no digo tanto a ídolos paganos, pero sí de pronto sí a santos o de pronto a festividades religiosas designadas así en nuestra nación. Mire que no muy cerca de aquí, hablando de Yaguachi, se logra ofrecer cerca de esta ciudad, sí, grandes festividades donde mucha gente participa de otros lugares, de aquellas comidas, de aquellas festividades o preparaciones que se hacen en ese lugar. Mucha gente también suele ir en época de festividad a Nobol y logra también participar en la fiesta de la Narcisita para poder también compartir con sus familiares un festín. Pero ¿tendrá eso algo de malo para el creyente? Veamos qué más nos dice la palabra en la misma carta de Corintios, capítulo 8, pero en el verso 7 hasta el versículo número 13. Dice el Señor: pero no en todos hay este conocimiento. Ahora, ¿de qué se refiere Pablo? ¿Qué habíamos leído en Corintios 8:4? Sabemos qué cosa, que un ídolo nada es, y qué más decía el texto, y que no hay más que un. Pero eso lo sabe usted, que Cristo le ha llegado a su vida. Eso lo sé yo porque el Señor me ha quitado ese velo. Pero ¿qué hay de aquellos que todavía viven en esa ignorancia? Dice el versículo número 7 que no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados, o más bien yo diría así, sujetos a las tradiciones, habituados hasta aquí, dice aquí, a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil, ¿qué sucede? Se contamina. ¡Oh, sorpresa! Cuando alguien en ignorancia participa de algo sacrificado u ofrecido a una festividad sujeta a un ídolo, la Biblia dice que a la larga sí se contamina. Ahora, entendemos más adelante y posteriormente lo vamos a ver, que a la verdad lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que llega a salir del corazón. Pero, mi querido hermano, el hecho de que alguien por la ignorancia de la Escritura igual incurra en una festividad pagana no significa que el Señor aplauda esa decisión, sino que de igual manera se va en contra de la palabra, porque la Biblia nos prohíbe adorar a los ídolos. Solo uno es merecedor de alabanza y de adoración, y ese es el único y poderoso Dios, sí, de Israel. La Escritura, pues, advirtiéndonos de esta situación, añade más en el verso 8. Usted dirá, bueno, eso es para el que no tiene entendimiento, pero ¿qué hay de mí? Que yo sí lo tengo. Yo sí podría participar de un ritual semejante. Bien, si veamos qué nos dice la Escritura.
Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, es decir, si los alimentos no nos hacen o no nos aproximan más a Dios, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Alguien de pronto podría decir, hermano, voy a comer bastante, sí, y voy a aprovechar esa comida para hacer una gran oración y para invitar a los hermanos y estar en armonía, y Dios se va a agradar de todo esto. La Biblia dice en ese sentido que las viandas no nos hacen, ¿qué cosa? Vuélvalo a leer. No nos hacen más aceptos o más agradables o más cercanos a Dios. El hecho de que tú decidas comer abundantemente o entrar en un ayuno progresivo ni te aleja ni te acerca a Dios. Porque Dios no está, amado hermano, viendo la cantidad de obras o de sacrificios que hacemos, sino la entrega en obediencia absoluta a su palabra. Eso es lo que Dios realmente enaltece en la vida de sus hijos. Ahora bien, la Biblia nos declara que las viandas no nos hacen más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comemos, dice aquí, seremos menos. Amén. Verso número 9. Pero mirad que vuestra o que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero o una piedra de tropiezo. ¿Para quiénes? Para los débiles. Y cuando se refiere a los débiles, se refiere a aquellos cristianos que por su, diríamos así, prematura, sí, acercamiento al Señor, por todavía su falta de conocimiento, viéndonos a nosotros que ya tenemos años en el Señor y llenos de conocimiento, puedan llegar a tropezar. ¿A qué me estoy refiriendo? Acompáñenme al mismo texto que ella nos va a dar un precioso ejemplo. Versículo número 10. Porque si alguno, y voy a transliterar el texto, te ve a ti en Yaguachi, para que me entienda, ¿verdad que sí? Porque si alguno te ve a ti en Nobol, pero no cualquier día de Nobol, justamente ¿en qué día? ¿En qué día? En el día de la festividad ¿de qué? De la Narcisita. Porque si alguno te ve a ti que tienes, ¿qué cosa? Tú que eres maduro de la fe, ¿cuántos tienen conocimiento? ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? Recuerde que el conocer nos conduce también a la obediencia. Si tú dices que sabes, pero no lo aplicas en tu vida, tu conocimiento resulta vano, sin valor. Amén. Pero si alguno te ve a ti, refiriéndose a quién, a los débiles, diría yo, a los recién nacidos en Cristo Jesús. Dice, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos. Ahora, eso significa que un creyente maduro puede sentarse donde le parezca. Amén. Puede entrar a donde le parezca. El asunto es que él debe de tener la suficiente, diría yo, perspectiva, la suficiente también madurez para conducirse sabiendo que no todos tienen el conocimiento que él tiene y que no todos tienen la madurez que él pudo haber llegado a tener en muchos años a través, sí, de su constante crecimiento en Jesús. Recuerda esto, mi querido hermano. Yo bien pudiera entrar a una barra. Amén. Claro que sí. El asunto es ¿qué voy a hacer en la barra? Si voy a participar de un juego de billar con una cerveza, o de ir y decir al dueño, pare un momento, baje la música, porque en este momento voy a predicar palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Yo puedo ingresar a cualquier lugar, yo puedo ir al barrio de la Tolerancia, pero el asunto es a qué voy a ir a ese lugar. Yo podría pagarle inclusive a una prostituta su tiempo. ¿Para qué? Para que se siente y escuche el mensaje de salvación. Pero yo sé que eso solamente lo haría alguien que tiene conocimiento y tiene madurez. Porque si su debilidad es la carne y usted quiere evangelizar a una prostituta, se va a terminar acostando con él. Amén. Es que no todos tienen ni la madurez ni el conocimiento.
gente más desvalorizada, con aquellos que eran viles, y por eso le decían: su maestro come con pecadores y con gente que a la verdad para Dios es reprobada. Amados hermanos, pero esto en Dios tiene límites que un hombre maduro en la fe tiene que respetar. Y tiene que entender que su conocimiento y su madurez también debe de ser cuidado con prudencia, como hijo y como hija de Dios. Acompáñeme por favor al texto, ¿sí?, del verso 10, y veamos cómo se desarrolla este ejemplo que el Señor nos quiere dar en esta noche. Verso 10 continúa diciéndonos: pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es, ¿qué cosa? ¿Cómo lo considera Dios? Débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y la respuesta es inevitablemente sí. Si alguien me ve a mí justamente en el día de los difuntos, por ejemplo, participando de una celebración a los muertos, obviamente que él, aquel débil, al verme a mí en esa celebración, él en su debilidad va a decir: está bien lo que hace el hermano, yo también lo voy a hacer, pero él lo hará con otro sentido. Él lo tomará para sí, pero bajo otros parámetros. ¿Bajo qué parámetros? Los parámetros de la vida antigua sin Cristo. Si usted vaya, guachi, justamente en el día de la celebración, y a usted le invitan una fritada, usted se la come, y hasta ahora para comer. Pero si de allá lo toca un hermano débil de la iglesia y se ve, el hermanito también va a la fiesta de San Jacinto, y él, sí, por su debilidad, va a ¿qué cosa? A comer, de pronto no bajo el parámetro bíblico, sino todavía con la ideología de que ese santo, de que ese muñeco, sí, es merecedor de tributo y de toda pleitesía. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. La Biblia nos dice que la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Verso 11. Y mire lo que sucede: y por el conocimiento tuyo, es decir, por tu madurez o por tu supuesta madurez, se perderá el hermano débil por quien Cristo, ¿quién pagó el precio por esa alma? Tú. Tu conocimiento, ¿quién lo rescató? ¿Quién lo salvó? Cristo. Se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, mire cómo la madurez puede convertirse a la verdad si no se la aprecia con la sensatez de vida. Puede ser que el maduro en la fe esté poniendo una piedra de tropiezo para su hermano débil. Sí, y recuerde que Jesús tiene un concepto para aquellos que ponen tropiezo. Mejor fuese que se les atase, dice, una rueda de molino en el cuello y se arrojasen a lo profundo de la mar, antes que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y no se refería a los niños, se refiere a quienes, a aquellos que son recién nacidos en Cristo Jesús, a los débiles de la fe. Amados hermanos, termina diciendo el verso 12: e hiriendo su débil conciencia. ¿Contra quiénes pecamos los maduros en la fe? Contra Cristo pecáis. Por lo cual, o como desenlace, si la comida, óigalo bien, mucha gente ha sacado del contexto este asunto. Si la comida, pero ¿a qué clase de comida se está refiriendo? A la comida sacrificada, ¿a quiénes? A los ídolos. Esto no se refiere que es la comida así, que aquella, digamos así, aquella comida que tú diariamente frecuentas comer. Esto se refiere de manera explícita a la comida sacrificada a los ídolos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré. Me invitarán, pero yo diré, no voy a ir. No porque no pueda ir, sino porque tengo que cuidar, sí, mi testimonio, para que el débil no tropiece por causa
por causa mía. Iré, pero otro día. Iré, pero en otro tiempo. Sí, ¿hasta qué punto? Hasta que aquel que es débil alcance la madurez en el Señor. ¿Sí me está entendiendo? Nosotros como siervos de Dios y maduros en la fe, debemos de considerar este aspecto. Dice el verso 13, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Ahora bien, dejando en claro el asunto de lo sacrificado a los ídolos, bien podríamos entender a un Daniel por qué se priva de comer algo que pudiera ofender no solamente de pronto al mismo Daniel, sino de ofender a quienes, a sus hermanos, sí, o a sus compañeros de linaje real que habían venido juntamente con él de Judea, sí, y que estaban siendo cautivos en la nación de Babilonia. De pronto para Daniel no era problema el comer o no comer la comida del rey. De hecho, si alguien lo sacrifica al diablo esa comida, si cae en mi mesa y yo de pronto tengo la oportunidad de servirme, yo oro, reprendo lo que haya que reprender y me lo como agradeciendo al Señor. A la verdad es esa. Pero si soy consciente de que un hermano débil está ahí, debo de abstenerme de hacerlo, para que el débil pueda alcanzar con mi ejemplo la madurez en el tiempo indicado. Amén. Versículo, sí, acompáñame nuevamente a la escritura. Daniel capítulo 1, verso número 8. Entendemos entonces, de acuerdo a la escritura, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción, dice ahí, de la comida del rey. Y no solamente con la comida, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a, ¿qué cosa? A comer, no, a contaminarse. El problema no era la comida, el problema era lo que se hacía con aquella comida. Ahora, hasta aquí el texto bíblico sí es entendido por todos, pero nace una inquietud en mi corazón. ¿Qué hay de aquellos que sí se logran contaminar, pero no necesariamente con la comida? ¿Qué hay de aquellos que como Daniel, pero de manera, diríamos así, diferente o contrastada con lo opuesto, no les interesa así qué es lo que le puedan servir o dónde pudieran estar, y se rinden con una facilidad tan terrible, tan tremenda, que fluctúan y son rápidamente o fácilmente convencidos a contaminarse? Amados hermanos, acompáñenme por favor a la escritura y veamos qué nos dice el Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo número 7. Si Daniel propuso en su corazón no contaminarse, yo creo que tiene un buen fundamento del por qué este muchacho se privó de hacerlo. Evangelio según San Marcos, capítulo número 7. Entendamos esto primeramente. Estas palabras sí las dijo nuestro Salvador. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Verso número 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ahora entendamos esto. Todo lo que pudiera entrar en el cuerpo, ¿por dónde entra? Por nuestra boca. Y si hablamos de comida, todo lo que entra por la boca, ¿verdad? Al rato, luego, todo se va por el baño, por la letrina, decía el Señor. Y todo aquello que bien pudiera ingresar, si por nuestra boca, si una vez procesado por el cuerpo, sale y un desperdicio. Pero si esto es tan claro para el Señor que no nos contamina,
Entonces, ¿por qué en este caso Daniel hizo tanta firmeza en proponer en su corazón no contaminarse con lo que el rey le brindaba? ¿Habría acaso algún trasfondo, mi querido hermano, en todo esto? Claro que sí. Amado hermano, la comida estaba asociada en aquel entonces con idolatría. Pero no solamente era la comida, era en sí misma, sí, la pureza y la santidad que Daniel quería guardar, no solamente de manera externa, sino también de manera interna. Recuerde, mi querido hermano, que de la abundancia del corazón es que abra la boca. Y si uno es puro, sí, por dentro, también debe de ser puro por fuera. Ahora, entendemos que en el corazón, sí, donde no llegan los alimentos, donde no llega la zanahoria, no llega la papa, no llega el arroz, llegan otro tipo de cosas. Sí, y cuando hablo de corazón no me refiero al músculo, me refiero en sí mismo al todo de nuestro ser. Amados hermanos, en el corazón bien puede ingresar, no digo tanto por la boca, pero sí por nuestros oídos, por nuestra vista, por nuestro sentido. Puede ingresar mentiras, sí, puede ingresar pereza, orgullo, ira. Dice acá, envidias, sí, críticas, bueno, y muchas otras cosas más. Mire, acompáñeme por favor a la escritura. Y en el mismo evangelio de Marcos, pero ahora en el verso 21 y 22, mire cómo el Señor va mucho más allá. Marcos capítulo 7, versículo número 21 en adelante. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, y aquí está el problema, no tanto lo que entra, sino lo que salen los malos pensamientos. Ahora, recuerde, Daniel no solamente se cuidaba para sí, Daniel también se cuidaba por sus compañeros. Y al guardarse por sus compañeros, no solamente, sí, diría yo, mataba a 2 pájaros de un tiro, también daba un testimonio excelente a aquel que estaba sobre él, el cual era Aspenaz, el jefe de los eunucos. Digo esto porque el texto en Daniel más adelante va a decirnos que el Señor, nuestro Dios, puso gracia en Aspenaz para con estos muchachos que habían reservado sus vidas en pureza tanto externa como interna. Versículo número 21 nos sigue diciendo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué más puede salir del corazón del hombre? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, dice, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Verso 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Daniel sabía que su creencia en Dios tenía que exteriorizarse. Y esta es la lección más importante en esta hora. Tú tienes que exteriorizar. Si la gente tiene que ver tu cristianismo. Tu cristianismo no puede estar simplemente, ¿sí? Como muchos dicen, hermano, es que aquella persona es introvertida. Es decir, que solamente sí lo es para sí. Usted como hijo de Dios tiene que ser introvertido y extrovertido. Es decir, tiene que exteriorizar, ¿sí?, lo que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, en la Biblia hay un preciosísimo ejemplo de guardarse en el corazón. Y esto está, sí, unido o enlazado con el profeta Jeremías. Pero no quiero hablar del profeta, sino de una experiencia que Dios le llegó a hacer vivir al profeta, refiriéndose a una descendencia de un hombre llamado Recab. Acompáñeme por favor a la escritura en el libro de Jeremías, capítulo 35. Libro de Jeremías, capítulo 35. Jeremías, capítulo 35. ¿Lo tiene? Antes de dar lectura al texto,
Simplemente una acotación histórica. La Biblia nos dice, y si quiere apúntelo, en la segunda carta de Reyes, capítulo 10, allá por el verso 15 en adelante, cuando estaba en pleno apogeo el ministerio del profeta Elías, Dios levantó a un rey llamado Jehú. Y Jehú fue uno de los reyes que hizo darle un giro a la nación de Israel, porque erradicó en su totalidad a los benditos, digo yo, sí, sacerdotes de Baal. Sí, aquellos que habían de alguna manera introducido en esa nación la adoración a este Dios pagano. Jehú, de hecho, fue uno de los que le dio muerte a Acab. Fue aquel instrumento que Dios utilizó para matar y encerrar en un solo lugar a todos los profetas de Baal y exterminarlos, sí, haciéndolos degollar a todos. ¿Cuántos se recuerdan cuando huyendo de la reina Jezabel, Elías escondido ahí dentro de una grieta en la peña, le dice al Señor: Señor, solamente yo he quedado como profeta de Israel? Y Dios replicándole le dice: no, porque yo haré que queden en Israel 7,000 hombres que no doblen sus rodillas. Ahora, cuando Dios le da esos parámetros a este profeta, en los tiempos también de este rey Jehú, mis amados hermanos, Recab era un hombre que se alió a Jehú, y sus descendientes se volvieron seguidores exclusivos de los profetas. Este Recab venía de la nación, aunque parezca mentira, era extranjera, de la nación de Cenea, los ceneseos. Los ceneseos, comenzaron a ser una descendencia seguidora de profetas. No eran profetas, pero como extranjeros, les gustó el servir a Dios y se pegaron a los profetas. Recab tuvo un hijo, Abinadab, y Abinadab dio como orden a sus descendientes guardarse sin contaminación. Es decir, guardarse del vino, no tomar vino y no contaminarse con nada de aquello que pudiera, en este caso, empañar su corazón. E inclusive les hizo adoptar casi la misma vida de los levitas, que no compren propiedades, que no compren para sí casas, sino que vivan como nómadas, tal cual como lo vivía el pueblo levítico. ¿Para qué? Para asociarse a una dependencia total, como lo eran los levitas con su Dios. Y esa ordenanza, mi querido hermano, fue de alguna manera aprovechada por Dios para sacar una preciosa lección. Ahora sí, dicho todo esto, acompáñame a Jeremías y mire lo que va a pasar. Capítulo 35. ¿Cómo se subtitula ahí? Obediencia de los recabitas. Ya sabe de dónde salió Recab. Recuerde, Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 15. Lo puede leer en casa. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciéndole: ve a casa de los recabitas y habla con ellos. Ponga el asunto, estos detalles, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Amén. Verso 3. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, pero este no es hijo de Jeremías el profeta, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Es decir, que el profeta fue a la casa o a la descendencia de Recab y juntó a todos los familiares. Versículo número 4. Y los llevé, ¿a dónde? A la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. ¿De qué puerta? De la puerta del tabernáculo. Versículo número 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, ¿qué le puso? Tazas, copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Ahora, interesante, ¿los sacerdotes podían tomar vino? Sí. El sumo sacerdote no.
porque no se podía ministrar, sí, en este caso con bebida para servir a Dios. La bebida, recuerda, del vino en Israel era una bebida prácticamente, o una usanza de bebida cotidiana, a diferencia obviamente de las bebidas alcohólicas que consume mi pueblo. Ahora, pero ellos habían hecho un voto. ¿Cuántos se recuerdan de la enseñanza de los nazareos? Amén. De los cuales Dios había ordenado que desde el vientre de su madre, cuando estudiamos la vida de quién, de un hombre, de un juez, ¿quién fuese? ¿Cuántos vienen los domingos en la mañana? Estudiamos sí en parte la vida de Sansón, perdón, en un ayuno vimos, ¿no? En un ayuno vimos ese asunto, ¿sí? La vida de Sansón. Él fue consagrado desde su vientre y a Dios le prohibió que ese niño, sí, desde su niñez fuese inducido a una vida santa y de alguna manera se lo reserve a vivir sin contaminación, sin tocar cosa inmunda, sin beber vino, sin beber sidra. Ahora, esta familia había hecho un voto, pero Jeremías no lo sabía. Verso número 5. Puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Verso 7. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Ahora, qué interesante cómo una familia había guardado al pie de la letra la ordenanza de un padre para vivir una vida similar a la vida de ¿quiénes? De los levitas. No eran levitas, eran extranjeros, pero eran seguidores del Dios de los levitas, del Dios de los judíos. Cuando Jeremías se entera de esta situación, entonces Dios le trae una palabra y mire lo que le va a decir. Versículo, sí, acompáñeme por favor, del mismo capítulo 35. Ahora más adelante, verso número 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme, es decir, fue obedecida la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy. ¿Y a dónde les ofrecieron el vino? ¿A dónde se los ofrecieron, mi amado hermano? ¿A dónde? En la casa de Dios. Me recuerdo la vida de otro profeta. Dios le dijo a uno: anda y profetiza contra el rey y ándate por otro camino. Y fue el profeta, se acercó al rey, le dio la palabra y se fue por otro camino. Pero Dios, probando al profeta, manda con otro profeta a decirle: ven y come conmigo. Y el profeta se da la vuelta y va a comer en la casa del otro profeta. Y cuando está comiendo, viene palabra de Dios al segundo profeta y le dice: por cuanto no obedeciste mi voz, morirás. El hombre asustado dejó la comida, salió y en el camino lo encontró un oso y lo despedazó. Amados hermanos, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? No importa dónde estés, no importa quién te lo diga, no importa la influencia que tenga, ni el cargo, ni el título que pudiera sí tener aquella persona o situación, sí, que influye en ti con fuerza o con debilidad. Tú tienes que guardar siempre tu corazón. ¿Cuánta gente, amado hermano? No quiero hablar de los recabitas, quiero hablar del pueblo presente, de los cristianos evangélicos del día de hoy. ¿Por qué, mi amado hermano, se nos hace tan fácil contaminarnos con cosas tan, si diríamos así, tan sin valor en los tiempos actuales? Yo he traído de alguna manera, sí, algunas situaciones, como un joven
joven de pronto puede perder la pureza de su corazón al quedarse pasmado por una imagen indecente tras una computadora. Y como lo que de pronto tanto ha guardado, tanto ha reservado por años, sí, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, sí, ya lo que ha propuesto en su corazón se fue por el piso. Yo sé, mi querido hermano, que de pronto el mundo es cautivante, que el mundo de pronto se presenta como se presentaba el imperio babilónico en diapositivas anteriores. ¿Cómo se presentaba el mundo babilónico? Más atrás. Como algo glorioso, como algo de pronto que te puede llenar todas las expectativas. Pero no todo, como se suele decir afuera en refrán, no todo lo que brilla es oro en el mundo. De hecho, sí, aquel que quiere constituirse en amigo, quiere tener simpatía o quiere darle reverencia al mundo, se constituye en enemigo de Dios, dice la palabra. Amados hermanos, ¿qué hay de aquella propuesta de santidad que el cristiano debe de hacerse en el presente? ¿Qué hay de aquella determinación del creyente en la actualidad de proponer santidad, proponer una vida de oración, proponer una vida de consagración? ¿Dónde están esos viejos votos, pero tan efectivos como lo fueron en aquellos grandes hombres y como lo puede ser ahora en el día de hoy? Es necesario que entendamos estos principios bíblicos, porque si a Daniel le dieron resultado, si a Nehemías le dieron resultado, si a Moisés le dieron el resultado, ¿por qué no te va a dar resultado a ti en el presente tiempo? Todo es una determinación del corazón. Recuerda lo que dice Daniel, capítulo número 1, versículo número 8. Y Daniel propuso en su corazón. Es una proposición de corazón. Es una determinación lo que le falta a la iglesia de hoy para quedarse sin contaminación. El problema es que los muchachos, los jóvenes o los hombres, los adultos de hoy ya no tienen metas, si ya han perdido en su corazón tales propuestas. Para ellos es mucho más de pronto importante proponerse metas terrenales que antes de metas espirituales. ¿Qué hay de aquel esposo que de pronto por una distracción tiró abajo toda una vida de fidelidad? ¿Es que acaso cuando uno sube al altar no propone en su corazón ser fiel con esa mujer o con ese hombre hasta que la muerte los separe? ¿Por qué se tira abajo esa propuesta de corazón cuando le entregaste tu vida a Jesús en ese primer instante donde el Señor vino y te perdonó todos tus pecados? ¿Qué hay de esa propuesta de corazón? ¿Qué hay de aquella propuesta de mantener en su corazón limpia una manera de hablar, una manera de pensar, dejando a un lado todo aquello que te ha ensuciado, todo aquello que te ha dañado, que te ha contaminado? Y que de hecho aún luego de haber venido a Cristo te sigue afectando. Mi querido hermano, Daniel se propuso, dice en el verso número 8, se propuso no contaminarse, y no solamente con la comida, sino también con la bebida del rey. Dice la Biblia en el versículo número 9, y puso Dios a Daniel en ¿qué cosa? En gracia. ¿Pero por qué lo puso en la gracia? ¿Por qué lo puso en gran estimación? Porque primero se determinó ¿en qué? En buscar y en permanecer en santidad, tanto por fuera como también por dentro. ¿Cuándo dejas de decirle a aquellos que te rodean: he propuesto en mi corazón no beber más licor? He propuesto en mi corazón no volver a meterme un cigarrillo en la boca. He propuesto en mi corazón no hablar más sandeces, ni hablar más, estos chistes de doble sentido. He propuesto en mi corazón ya no enamorar a aquellas personas, o de pronto cautivar o guiñar los ojos a aquellos que a la verdad no comparten ni siquiera mi fe. He propuesto en mi corazón ser realmente un estudiante que dignifique, hermano, la personalidad de Cristo. He propuesto en mi corazón no ser el payaso del aula, sino ser el ejemplo de estudio como cristiano. He propuesto en el corazón de pronto ser un buen predicador y entregarme a la Escritura, leer mucho más la Biblia. He propuesto en el corazón levantarme en las mañanas, orar más, buscar más de su presencia. ¿Qué hay de esas propuestas de corazón? A veces los vendedores salen y dicen: me voy a proponer a vender $100 en este día, o $1000, o voy a proponerme a hacer tal o cerrar tal
Y mucha gente lo hace. Y son propuestas terrenales, son propuestas sin valor alguno en el área espiritual. ¿Qué hay de las propuestas de Dios? ¿Qué hay de las propuestas divinas para tu vida? Si un muchacho de 12 años pudo permanecer en semejante decisión, aun cuando su misma vida estaba en peligro, ¿qué hay de tu vida, mi querido hermano? Tú que dices que tienes el Espíritu de Dios, ¿acaso el Espíritu Santo no merece todo tu sacrificio, no merece todos tus esfuerzos? Yo creo que Él sí se lo merece. Pero tenemos que proponernos en nuestro corazón, porque recuerda que de la abundancia del corazón lo va a hablar todo nuestro ser, no solamente nuestra boca. Todo lo va a exteriorizar nuestro cuerpo. El Señor nos dice en el verso 9 que Dios puso a Daniel gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿En qué consiste esa gracia y esa buena voluntad? El próximo día viernes lo estaremos meditando con la ayuda del Espíritu Santo. Mientras tanto, proponga en tu corazón ser un buen cristiano, ser un buen creyente, un buen marido, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen siervo de Cristo Jesús, nuestro Señor. A Él la gloria, a Él el poder, a Él toda la alabanza. Aleluya.